Hola, cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Jennifer Arias Leiva y hoy estaré compartiendo con ustedes en el devocional Para Ti Mujer. Soy miembro del Ministerio Femenil Mujeres de la Palabra en El Paso Cesar. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes en esta hora se llama En Dios no hay imposibles. Empecemos primero definiendo qué es algo posible. Lo posible es lo que puede suceder o puede existir, se relaciona más a lo real, a lo natural, a lo que en el plano natural en donde estamos tiene posibilidades de existir o de ser. Lo imposible viene siendo lo opuesto a lo posible. Lo imposible es aquello que no es posible que pueda suceder o que pueda existir o que resulta de muy difícil cumplimiento. Es aquello que no tiene ninguna posibilidad de concretarse. Y en nuestro diario vivir como mujeres, ¿verdad? Nos enfrentamos a muchos imposibles. Somos mujeres que somos madres, somos hijas, somos esposas, somos cristianas y nos enfrentamos en muchas áreas de nuestras vidas en las que encontramos imposible. El solo cruzar de nuestras puertas hacia allá afuera nos vamos a tropezar con muchos imposibles. Pero la palabra dice en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Todo es posible para nuestro Rey. Para nosotros es imposible porque el ser humano es un ser limitado. Pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él no tiene límites. Amén. Él creó el mundo y lo que en él habita, por lo tanto, Él es el dueño de todo lo que existe y todo está en sus manos. El encontrarnos con imposibilidades en nuestra vida, como mujeres de Dios que somos, nos viene duda, ¿verdad? Cuando encontramos algo posible nos llenamos de duda, de estrés, viene la desesperación, la desesperanza, la angustia, porque el ser humano de cierta forma quiere tener control sobre todo lo que existe y sobre todo en los aspectos personales. Cuando algo se nos sale de nuestro control, de nuestra mano, es cuando empezamos a ver imposibles. Amén. Pero vamos a mirar que todo lo que nosotros vemos como imposible, para Dios es posible. Jeremías 32:27 dice, He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Quiero que por un momento, usted donde está, piense por un momento cuáles son esos imposibles que han venido a su vida. ¿Cuáles son esos imposibles a los que usted se está enfrentando el día de hoy? Porque vamos a ver lo maravilloso que es Dios. Vamos a ver cuán poderoso es el Dios que nosotros tenemos. Les voy a contar una historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Este pasaje habla de Eliseo y la mujer sunamita. Dice, una vez en que llegó a ese cuarto para quedarse a dormir en él, le dijo a Giezi su criado, llama a la señora sunamita. El criado la llamó y cuando ella se presentó ante él, Eliseo ordenó al criado, dile a esta señora que ha sido tan amable con nosotros, que si podemos hacer algo por ella, que si quiere que hablemos en su favor con el rey o con el jefe del ejército. Y ella respondió, yo estoy bien aquí entre mi propia gente. Y él dijo, no sé, respondió Giezi, no tiene hijos y su marido es anciano. Bueno, vemos a esta mujer que tiene un imposible. Es una mujer que de pronto puede tener muchas cosas en su vida, ¿verdad? Una mujer de posición, una mujer que no tiene necesidades económicas, que aparentemente lo tiene todo, tiene un esposo, tiene un hogar, pero que esta mujer tiene un imposible y es que ella no puede tener hijos. No podía tener hijos y además de eso, algo que imposibilitaba su situación era que su marido era viejo. No sabemos si ella era vieja, pero
lo más probable es que ella también fuera ya de avanzada edad. Y sabemos que una mujer que tiene avanzada edad y ya no menstrua, ¿verdad? Él es imposible naturalmente tener hijos, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta mujer tiene un imposible. Seguimos la lectura, dice el versículo 15, llámala, dijo Eliseo. El criado fue a llamarla, pero ella se quedó de pie a la puerta. Entonces Eliseo le dijo, para el año que viene, por este tiempo tendrás un hijo en tus brazos. Entonces vemos que lo imposible para ella, para Dios es posible. Pero es interesante lo que sigue, la respuesta que dio esta mujer Eliseo dice, ella respondió, no, mi señor, no engañe un hombre de Dios a su servidora. No, mi señor. Para ella le estaba diciendo en otras palabras, es imposible que yo quede embarazada, es imposible que yo pueda tener un hijo. ¿Por qué? Porque las condiciones en su vida, en su cuerpo, ¿verdad? Ya no era una mujer joven, quizás ya había dejado de menstruar, su marido era viejo. Para ella esto era imposible, mis hermanos. Como muy seguramente nosotros tenemos imposibles, todos nosotros nos encontramos con imposibles en todas las áreas de nuestra vida. Son esas cosas que nosotros decimos, esto no puede suceder. Es algo que se sale de lo natural. Es algo que no tiene lógica. Es algo que es imposible de que suceda. Pero nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que no es natural. Tenemos un Dios que es sobrenatural. Amén. Y la palabra dice en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Al que cree. Entonces, eso imposible que vemos hoy es posible, pero ¿en quién es posible? En Dios. Porque el Dios que nosotros tenemos es el Dios que puede hacer lo imposible posible. Entonces la palabra dice que es posible para el que cree. ¿Y en quién tenemos que creer? En nuestro Dios. Tenemos que empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Tenemos que dejar de ver las cosas en nuestros ojos naturales y empezar a ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Se trata de creer en que el Dios al que nosotros servimos tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Cuando la palabra dice, para el que cree, todo le es posible. No es que unas cosas sí y otras cosas no. No es que en lo que yo de pronto tenga cierta influencia o en lo que yo tenga cierto control, esto puede ser posible. La palabra dice, todo le es posible. Cuando nosotros empecemos a entender, ¿verdad? Y empecemos a comprender el poderío de nuestro Rey y empecemos a entender que nuestro Dios no es natural, que lo que Dios quiere hacer en nosotros es sobrenatural, que la ciencia médica no lo va a avalar, que para el mundo va a ser una locura, ¿verdad? Porque no cabe en la mente de las personas que el Señor pueda hacer este tipo de cosas. Para la ciencia médica es imposible que una mujer que no menstrue, ya sea de avanzada edad, pueda tener hijos. Pero vemos el poder de Dios en este pasaje cuando dice, en el versículo 17 dice, pero tal como Eliseo lo anunció, ella quedó embarazada y al año siguiente dio a luz un hijo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Rey. Y hoy vengo de parte del Señor a decirles a ustedes, mujeres esforzadas y valientes, que todo es posible para el que cree. Nada es imposible para nuestro Dios. Cuando dejemos de ver con nuestros ojos naturales, por eso la palabra dice que nos renovemos, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a lo que nosotros vemos. La palabra también dice que el justo por la fe vivirá. Entonces se trata de creer, hermanas. Se trata de creer en el Dios que nosotros tenemos, de poner los ojos en nuestro Rey. Y que eso imposible que nosotros vemos hoy, como muchas mujeres pueden tener imposibles en sus hogares, con sus esposos. De pronto ustedes ven imposible que su esposo se convierta, que deje el trago, que deje la borrachera. Otras pueden ver imposibles en sus trabajos,
imposibles en un ascenso, imposibles en un mejoramiento de sueldo, otros ven imposible tener una casa, porque no tienen un trabajo estable, porque no tienen los recursos suficientes. Pues vengo a decirles en esta hora que todo es posible en nuestro Dios. Dios les bendiga a todas en este hermoso día. Bendiciones.